Bien, bienvenidos a esta sesión en la que aprenderemos a calcular el valor según libros de las cuentas de acciones, perdón, tanto las comunes como las preferidas. Entonces, continuamos con esto y en lo que veremos las consideraciones para el cálculo del valor según libro de las acciones y un caso práctico que hablaremos más adelante. Entonces, en sí, el valor según libro, si recordamos un poco, cuando nosotros veíamos en la contabilidad anterior, calculábamos el valor según libro de las cuentas de activos fijos y activos intangibles. Básicamente lo que hacíamos era el valor histórico menos la depreciación, eso nos daba el valor según libros. En este caso tenemos el valor según libro de las acciones, que básicamente no es más que dividir el patrimonio entre el número de acciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias composiciones accionarias en el capital contable de la empresa? Entonces vamos a ver eso. Es no más que calcular el valor de los títulos valores, es decir, de los distintos tipos de acciones que tenemos dentro del patrimonio. Para ellos no es más que dividir el patrimonio entre el número de acciones en circulación, sabiendo que ya, bueno, ya aquí se le ha disminuido el patrimonio, las acciones en tesorería, ya que estas no entran dentro del cálculo del valor según libros. ¿Cuáles son las consideraciones para el cálculo del valor según libros de las acciones? Sencillo. En principio, existe o se añade un nuevo concepto de valor. El valor de liquidación es un valor establecido en el título valor al momento de adquirirlas. Por lo general, es un porcentaje. Entonces, cuando no nos indica el valor de liquidación de las acciones, asumimos que es el mismo valor nominal. Se considera la parte pagada de las acciones para el cálculo, es decir, que si las acciones están pagadas en un 50 o un 80%, esa es la porción de las acciones o del capital social que vamos a tomar en cuenta. Y si hay dividendos pendientes por cancelar, específicamente en el caso de las acciones preferidas, este dividendo debe ser calculado y considerado para este cálculo del valor según libros. ¿Qué otro elemento debemos tomar en cuenta? Es la composición del capital social a la hora del cálculo. Podemos tener varios tipos de acciones preferidas y un tipo de acción común. Entonces, eso lo debemos tomar en cuenta para el cálculo del valor según libros. Y como les había comentado hace unos minutos, las acciones en tesorería no participan dentro del cálculo del valor según libros, ya que éstas disminuyen el patrimonio. Es importante recordar, cuando hablemos de patrimonio, el sinónimo es capital contable. Cuando hablemos de capital contable no estamos hablando del capital social, porque el capital social es una parte del capital contable o del patrimonio, ¿ok? Es como que si tuviéramos un gráfico de torta, el capital social es una porción de esa torta. Ahora sí, vamos al caso práctico que ya teníamos. El capital social de la empresa ABC está formado por 10.000 acciones preferidas al 15%, participantes hasta el 25%. Entonces, su participación base es el 15% y participan o son parcialmente participantes hasta el 25%. Es decir, que participan su 15 más el 10%. El valor nominal es 1.000 unidades monetarias cada una, 20.000 acciones preferidas, 10% acumulativas, es decir, que estas acciones también son acumulativas como la anterior y su participación base es el 10%, con valor de liquidación del 115%. Y aquí sabemos que el valor de liquidación es distinto al valor nominal, caso contrario al anterior. De valor nominal, 500 unidades monetarias, 5.000 de estas acciones se encuentran en tesorería. ¿Qué quiere decir? Que dentro del cálculo de valor sobre libros no entran las 20.000, entran las 15.000, porque son 20.000 menos 5.000. 600.000 acciones comunes, valor nominal, 50 unidades monetarias cada una. Entonces, el capital social común está pagado en un 90%, es decir, que solo el 90% de esos 600.000 entran dentro del cálculo del valor sobre libros. Existen dividendos acumulativos de 2 años, incluyendo el presente ejercicio económico, es decir, que está pendiente por pagar en el caso de las acciones acumulativas, que son en este caso las preferidas, este año y el anterior. El total del patrimonio es 82.500.000. Se pide calcular el valor según libros de cada tipo de acción, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir acá un momento a nuestra
hoja Excel que ya está diseñada. Básicamente este es el formato que nosotros utilizamos. Vaciamos acá 82.500.000. Entonces, 82.500.000. Entonces, vamos a comenzar a hacer el vaciado acá de la distribución de las formas de capital social. Son 10.000 acciones preferidas al 15%. El valor nominal de estas es 1.000. Eso nos da 10 millones. Son 15.000 acciones preferidas al 10%. El valor nominal es 500. Esto se sigue manteniendo. Estos cálculos se hacen a valor nominal. Y de estos son 600.000 acciones, pero por el 90% son 540.000. El valor nominal es de esta 50. Por lo tanto, el total del capital de las composiciones de capital social son 44,5 millones. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuáles son las únicas acciones que participan al 10%? Las preferidas al 10% y las comunes que participan por el porcentaje más bajo. Acá tenemos la participación del 10% de cada una. Luego tenemos quienes participan al 15%, todas. Es decir, las preferidas al 15% participan por el 15%. Sin embargo, las preferidas al 10% solo van a participar por el 5%, porque ya ellas tienen el 10 calculado en esta columna que está acá. Entonces, si yo sumo esto, me da mi participación del 10 más el 5. Lo mismo ocurre con las comunes. ¿Ok? Y ya que todas están acá a nivel de 15%, todo esto que está acá hasta el 15%, ahora sí le vamos a calcular el 10% a todo lo que falta. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos nuestra distribución de capital. Aquí vamos a colocar otro renglón, valor de liquidación. Entonces, el valor de liquidación del capital social preferente al 15% es el mismo valor nominal. Entonces vamos a colocar acá. Tenemos 10.000 acciones por el valor nominal. Entonces, este valor de liquidación va a ser básicamente el mismo, la misma porción de capital. Ahora vamos con el capital social preferente, 10%. Sabemos que son 15.000 acciones. El valor de liquidación es el 115%. Entonces, esto por el 115% nos da esto acá. Lo mismo ocurre con el capital social común. Son 540.000 acciones a mismo valor nominal, no nos dicen algo lo contrario. Entonces, ahora sí, si el dividendo acumulativo o existen 2 años de dividendos pendientes por pagar, entonces, ¿cuánto es el dividendo acumulado de las acciones preferentes al 15%? Bueno, su participación mínima por 2. ¿Ok? Luego tenemos cuál es el dividendo acumulado del capital social preferido. Al 10%, su participación mínima por 2. Las acciones
comunes sabemos que no son acumulativos. Entonces, la columna que dice total de patrimonio va a ser la celda que está inmediatamente antes de ella, menos cada una de las celdas o de las columnas que tenemos antes. Entonces, esta cifra va a ir disminuyendo. Entonces, el valor de liquidación ya los tenemos aquí calculados. Lo que hacemos es copiarlo tal cual. Y hacemos exactamente lo mismo. El total de patrimonio va a ser mi celda de arriba o anterior menos las columnas que tenía allá acá. ¿Ok? Entonces, debo nivelar mis acciones, hacer que todas sean 15%. Entonces, sencillo. Mi capital social preferente no necesita nivelación porque ya él está al 15%. Entonces, ¿a quién yo debo nivelar al 15%? A mis acciones preferidas al 10% y a mis acciones comunes que participan también por el 10%. Igual, mi total de patrimonio. ¿Ok? Entonces, continuamos. Esto que está acá, aquí acá, me faltó algo. No, no, está bien, perfecto. Sin embargo, la nivelación del capital social común implica que ella debe estar nivelada al 15%. Si nos damos cuenta, queda dividendo suficiente, asumimos que este es el monto de dividendo a repartir, ella no ha cobrado su 10%, entonces también se lo añadimos. Solamente en el caso de las acciones comunes. ¿Ok? Luego tenemos que nivelar nuestras acciones al 20% porque tenemos dividendo suficiente para repartirlas. Esto se asimila mucho a como que si el total del patrimonio fuera el dividendo repartido. Y de igual manera hacemos nuestras operaciones que están acá. Entonces, vemos que aunque a dividendos ya sabemos que nuestras acciones comunes, perdón, preferidas al 15% son participantes solo hasta el 15%, solo hasta el 25%. Aquí me equivoqué porque solo hasta el 25%. Entonces, este dinero que está acá, ya va, que aquí me equivoqué porque esto es esto. Estos 23.500.000 lo vamos a repartir únicamente entre nuestro capital social preferente al 10% y nuestro capital social común. ¿Por qué únicamente entre ellos dos? Porque estas son las acciones que son totalmente participantes. Como son totalmente participantes, ellas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en ese remanente. Entonces, esto es sencillo. Regla de tres. Vamos a colocar acá el título para que lo tengamos. Entonces, monto a repartir son estos 23.500.000. Porciones de capital que intervienen. Entonces, interviene el capital social preferente, 10%, y capital social común. Entonces, el capital social preferente tiene una porción de capital de 7,5 millones y capital social común de 27 millones. Si nosotros sumamos esto, nos da 34,5 millones. Entonces, esa regla de tres, nosotros vamos a hacerla así. Para el capital social preferente al 10%, entonces, si 23 millones le corresponde a 34,5 millones, ¿cuánto le corresponde a la porción?
cuánto le corresponde a la porción de 7,5 millones, que es la de capital social preferente. Entonces, este es sencillo, una regla de 3 donde X es igual a, entonces, 108,696 le corresponden al capital social preferente al 10%. Luego repetimos la misma operación, capital social común. Entonces, si 23,5 millones le pertenecen a 34,5 millones, ¿cuánto le corresponde? Vamos a ponerle aquí Y para no confundirnos. Y es igual. Entonces, de esos 23,5 millones, 18,391 le corresponde a los accionistas comunes. Entonces, eso también es lógico porque la porción de capital es más alta. Entonces, fíjense que aquí ya queda en cero, es decir, que ya no hay dividendo pendiente por repartir. Entonces, el total va a ser, esto lo vamos a hacer, la sumatoria de todas las filas, perdón, de todas las columnas. Si nosotros sumamos todo esto, nos debe dar igual al total del patrimonio. Y aquí, número de acciones en circulación, vamos a colocar exactamente las que están en nuestro cálculo de la distribución de las formas del capital social. Fíjense que el valor según libros va a ser, como les había dicho antes, el patrimonio entre el número de acciones en circulación. El valor según libros, perdón, para las acciones preferidas al 15% es 1.400, para las acciones preferidas al 10% es 1.090,58 y para las acciones preferidas, perdón, para las acciones comunes es 1 millón. Ya va, que aquí esto es, aquí me equivoqué, perdónenme muchachos. Para las acciones comunes es 96,56 unidades monetarias. Si comparamos, entonces esto es un término en comparación. Muchas veces para invertir uno compara el valor nominal de la acción, por ejemplo, en el capital social preferido el 15% es 1.000, y el valor según libre es 1.400, está muy bien. En las preferidas al 10%, el valor nominal es 500, el valor según libre es 1.000, es más del doble, y casi es el doble de las acciones comunes. Entonces, estas son las comparaciones que se hacen en términos financieros a la hora de comercializar acciones. Entonces, esto es todo lo que iría para la clase de hoy. De todas formas, practiquen y tengan a la mano sus dudas en el foro que se muestra a continuación. Entonces, un placer haber estado con ustedes.